Buenísimo. Bien, bueno, empezamos. Primero, haciendo un breve repaso de lo que vimos la clase de la semana pasada, ¿sí? Trabajamos un poquito con el tema imágenes, ¿sí? Cómo insertar una imagen, cómo modificar algunos de los atributos de una imagen. En realidad trabajamos con los pocos atributos que se le pueden aplicar a la etiqueta IMG, que son la modificación del ancho, el alto, una etiqueta para el caso de que la imagen no abra una leyenda, y un title que también es una leyenda que se ve cuando el usuario se posiciona sobre la imagen. La propiedad de posicionarse sobre una imagen se llama hover. Cuando uno pasa por sobre un elemento con el mouse, ¿sí? A eso, cuando uno está maquetando web, a eso se lo llama hover. Yo puedo hacer que, por ejemplo, vieron que el puntero del mouse, cuando uno pasa sobre un hipervínculo, se convierte en una manito. Bien, la propiedad esa se llama hover, el detectar que algo está pasando por sobre un elemento, ¿sí? En este caso, el puntero del mouse. Entonces, vimos tema imágenes y vimos un poquito de listas. Hola, Dalma. Y trabajamos con un poquito de listas. Quedaron dos actividades. Una actividad era la confección de un currículum donde tenían que trabajar con una imagen, algunas listas, listas no ordenadas, algunas divisiones, o sea, etiqueta HR, algún párrafo, ¿sí? Algún encabezado. Esas eran las etiquetas que tenían que utilizar en el currículum. Ah, y un hipervínculo, porque además tenían que confeccionar. Hola Axel, tenían que armarse el mismo currículum que hacían en HTML, lo tenían que hacer en Word, ¿sí? Una vez que lo tenían en Word, generaban el hipervínculo al documento de Word, y lo que iba a suceder es que el usuario que hacía clic sobre ese hipervínculo se iba a bajar su currículum, ¿sí? De esa manera tenía que funcionar. Para este trabajo, lo ideal es que se hayan realizado una carpeta, y dentro de esa carpeta, o sea, ustedes tenían que tener una carpeta con una estructura. A ver, se las muestro, cosa que les quede. Para el trabajo del currículum, lo ideal, esperen que voy a tratar de compartirles algo. Lo ideal es que ustedes tengan lo siguiente. Dentro de una carpeta, ¿sí? Supongamos en la unidad C, supongamos tienen la unidad C, dentro de la unidad C una carpeta. Esa carpeta se llame, por ejemplo, currículum, ¿sí? Dentro de esa carpeta currículum debían tener, esto recuerden que es una carpeta. Una carpeta que se va a llamar, esto es para que ya se acostumbren a trabajar de esa manera, una carpeta que se va a llamar imágenes. Otra carpeta que se va a llamar documentos o archivos, como quieran ponerle. Y luego los archivos HTML van sueltos ahí dentro. Luego iban a estar, en este caso iba a haber un solo archivo, que se llamaba, o se iba a llamar, mejor dicho, curriculum.html.
Esa es la estructura con la cual se tienen que acostumbrar siempre a trabajar, ¿sí? Así esto ya se les hace una costumbre y lo usan siempre. Observen que mi carpeta currículum contiene toda la estructura de mi trabajo, imágenes, documentos y los archivos HTML. En el caso de que existieran más archivos HTML, los voy a ir agregando acá, en la raíz de mi carpeta de trabajo, ¿sí? Luego vamos a tener otra carpeta que se va a llamar scripts, otra carpeta que se va a llamar estilo, ¿sí? O estilos, o CSS, ¿sí? Pero esta es la estructura que debiera tener, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve esto? Ustedes fíjense que acá las rutas que indican, supongamos en este archivo currículum, ¿sí? En este HTML, si ustedes tienen que referenciar una imagen o un documento, las imágenes van a estar acá adentro y los documentos van a estar acá adentro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una imagen que se llama mi foto, dentro del currículum me va a quedar el source, el src de la etiqueta img, me va a quedar src igual imágenes barra mi foto.jpg, por ejemplo. Si yo muevo esta carpeta currículum, me la llevo a otro lugar. ¿Por qué hablo de esto de me la llevo a otro lugar? Porque ustedes esto cuando sea un sitio web lo van a tener que subir a un equipo remoto, a un hosting. Entonces ustedes directamente suben esta carpeta, ¿sí? Eso se hace a través de un protocolo que se llama FTP, Protocolo de Transferencia de Archivos, ¿sí? Ustedes suben esta carpeta y toda esta estructura permanece igual, o sea, no cambia ninguna ruta, ¿sí? Por eso es que les digo siempre, acostúmbrense a trabajar de esa manera, ¿sí? No sé si se entiende lo que digo. Si no se entiende, pregunten, por favor. Bien, esa era la actividad o el trabajo práctico número 1. El trabajo práctico número 2, lo que había que hacer era generar listas. Había listas donde cambiaban el atributo type de la lista para que la viñeta aparezca distinta o la estructura numérica ordenada aparezca distinta, ¿sí? O inicie en un valor distinto. Bien, eso es lo que había que hacer. Si hubo alguna duda en la realización de esos trabajos, pueden consultar ahora, ¿sí? De cualquiera de los dos. Yo, Profe, profe. Sí, Gisela. sí, sobre el 2 en el que había que hacer los listados, Sí. donde dice lista no ordenada, salida 1, por ejemplo, ¿eso iba en H2 o algo iba como subtítulo o no? En realidad, eso no era lo importante. Lo podían hacer con un P, con un H. Eso, lo importante era que ustedes puedan generar la Sí, lista. yo solo indiqué, puse como etiqueta I, porque estaba en cursiva en el que usted nos envió. ¿Estaba en cursiva? Bien. Sí, solamente ese le puse. Después Bueno. puse la lista aparte. Perfecto. Bien. Algo que les comento a raíz de esa pregunta, los que no pudieron hacerlo no se hagan problema, pueden consultar la semana que viene, ¿sí? Porque entiendo también que tienen sus cosas. Traten, sí, de no dejarse estar mucho tiempo, pero cada uno tiene sus problemas y su trabajo, y si no lo pudieron hacer, no hay drama, no hay problema, no se preocupen. Pueden consultar la semana que viene, ¿sí? Bien. Con respecto a algo que comentó Gisela. Con respecto a la etiqueta I, ¿sí? La etiqueta I lo que genera es que la cadena, la leyenda que se muestra, ¿sí? Se aplique cierto, se ve en itálica en realidad o en cursiva, se inclina la fuente, ¿sí? El texto se inclina. La etiqueta I hoy se reemplaza por una etiqueta que es la etiqueta EM, ¿sí? Porque la etiqueta I está deprecada. Hay que tratar de no utilizarla. Si bien funcionan, los navegadores la identifican y demás, no tienen problemas,
si ustedes quieren que su sitio web cumpla todos los estándares de la W3C, por ejemplo, la etiqueta I no se puede utilizar, ¿sí? Igualmente van a encontrar un montón de sitios donde se sigue usando, ¿sí? De todas maneras, esto es simplemente a modo informativo. La etiqueta I se reemplaza por la etiqueta EM, ¿sí? Para el énfasis. Esperen que se la escribo, así después la buscan. La etiqueta I se reemplaza por EM, ¿sí? Y si quieren darle que el texto resalte, utilizan, que eso creo que se los dije, la etiqueta strong, ¿sí? Tanto esta es parecida a I, y esta la ponen negrita, es parecida a B, ¿sí? A la etiqueta B. Profe, Sí, ¿la etiqueta de Strong está en el listado de HTML? sí, está. Están Pero todas la las EM no. La EM no. debiera estar en el de HTML5. Listo. No en el listado numerado. Porque yo les pasé dos listados. Un listado, esto también, cuando ustedes maqueten, digamos, ahora, háganlo o trabajen más que nada con las etiquetas que les pasé en el listado que dice HTML5. Manéjense con esas etiquetas. De todas maneras, lo que pueden hacer es, buscan como para hacer una comparativa, para ver las etiquetas que están deprecadas. Que una etiqueta esté deprecada quiere decir que ya no está dentro de los estándares que la web, ¿sí?, plantea hoy. Esto recuerden que se buscan estándares para que los navegadores puedan interpretar de la misma forma todo el contenido web, ¿sí? Bien, más preguntas acerca de las actividades que había. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado? ¿Cuál era la otra que dijo para que esté en negrita? Strong. Strong. Esa. Sí. Si queremos poner esa, ¿solamente se pone en negrita o también se inclina? No, solamente la pone en negrita. Hace lo que hace la etiqueta B. Ah, está bien. Buenísimo, gracias. De nada. ¿Alguien más iba a preguntar? Sí, Pablo. Yo hice el formato del currículum. Sí. Y puse el punto 1 que decía que había que escribir con varias listas. El punto 2 que decía documentos, todo número común, currículum. Sí. Después ya en el punto 3, en la lista se me fue corriendo para el costado sola. Yo no sé si las etiquetas... puede no ser... sé si UL que es límite. No, puede ser que te haya quedado mal cerrada alguna etiqueta. Tendría que verlo. Listo. Vos fuiste el que me enviaste el trabajo a través de por el celular, me parece, ¿puede ser? Alguien me envió, pero no me acuerdo en este momento. ¿Vos eras, Pablo? Yo le envié una foto que no entendía algo. Anoche fue. No, alguien me envió el trabajo y no recuerdo quién fue, no me acuerdo el nombre, pero... Yo ni un trabajo le envié, pero bueno, una foto y le había preguntado algo. Me enviaron código para que lo vea y les dije que o sea, estaba bien, pero que si había alguna duda que la podían consultar ahora. Esto que me decís, que la lista se le van generando sangría, suele pasar porque tenés una etiqueta mal cerrada. Tenés que revisar la estructura, Pablo, ¿sabes? Listo. Eso lo había preguntado anoche también. No sé si se acuerda. Sí, me acuerdo que me preguntaste. Sí, listo, está bien. Francisco, decime. Tuve un problema con respecto al tamaño de la foto, no la pude modificar y con el color celeste claro de fondo no lo pude hacer. Bien, les muestro entonces cómo hacerlo, ¿sí? Para el tamaño de la imagen, eso es lo que vimos la semana pasada. ¿Te acordás que había dos atributos sobre la imagen? Uno era el atributo width y el otro era el atributo height. El atributo width... No sé dónde escribir eso. Lo intenté de muchas formas, de ninguna funcionó. Bueno, ahí lo hacemos y hacemos el tema del color de fondo, ¿sí?
Dale. Hola, ¿quién entró? Ariel. Les muestro, lo hacemos a eso. Voy a compartirles el... necesito varias ventanas, así que directamente les comparto la pantalla completa, ¿sí? Profe, yo me bajé Sí. una paleta de colores, ¿puede ser? Sí. En realidad estuve hablando con un compañero y él la sacó y él me mostró. Pero algo Justamente, así. sí, justamente hoy les pensaba hablar acerca del tema del tratamiento de colores, o sea, cómo, y esto va a venir bien lo que preguntó Francisco, como para que podamos ver el tema de los colores, ¿sí? Sí, antes de pasar a esto, con respecto a la pregunta que hace Gonzalo por ahí, hay un atributo que es el download, que yo se lo puedo aplicar a un hipervínculo, pero en realidad ustedes directamente hagan el hipervínculo al archivo, ¿sí? Porque esto va a depender mucho de cómo esté configurado el navegador. A veces el navegador les va a abrir el archivo, si es un PDF, o se lo abre o se lo descarga, pero eso depende de cómo esté configurado. Así que no le den mucha importancia a eso, simplemente trabajen con el hipervínculo apuntando al archivo que quieren que el usuario vea y listo, ¿sí? De ahí a que lo descargue o no, en realidad no hay tanto problema, porque luego le hace un clic en el download de la pestaña de la ventana del navegador y ya está, ¿sí? Profe, ¿eso quiere decir que no se descarga el doc? O sea, el formato Eh, Word. sí, ahí lo probamos, ahora lo probamos a eso. Claro, porque a mí no me descargó, por eso también le quería preguntar. Bueno, ahí lo probamos. Yo lo Ok, voy a probar vamos a hacer un punto doc para que puedan ver. Denme un segundito que preparo todo. Me voy a llevar un archivito, un punto doc a una ubicación, así luego ustedes lo pueden ver. Y generamos la descarga, todo como estaba en la actividad, como era el trabajo práctico, ¿sí? Acá tengo un punto doc. Profe, a mí se me descargó apenas apreté en el link, Está bien. pero no sé cómo lo hice ahora, porque primero no sé, directamente ni siquiera aparecía el link. Bueno, Después, no sé, probé de otra manera y se descargó. ahí lo hacemos, no se hagan problema. Vamos despacito. Esperen que me abro esto. Ahí está. Les voy a compartir la pantalla completa para que puedan ver. profe, otra consulta. Por ahí soy Sí, medio rompe pelota. no hay Pero problema, no. cuando nosotros, más adelante se va a ver que nosotros le demos una URL identificada, porque cuando nosotros abrimos en la barra, Sí. no aparece cualquier nombre. O sea, eso sería Vos más decís adelante. vos decís que querés que diga, por ejemplo, Claro, www, sí, eso. O para hay que hacer el eso, dominio. claro, tienen que registrar el dominio en un ente que se llama, acá en la Argentina se llama NICAR, NIC.ar. Es el ente Listo, que en listo. Argentina regula en el caso de que los dominios sean cualquier dominio, a excepción de los .edu. Los dominios .edu lo gestionan la red de interconexión universitaria, lo que se llama ARIU, ¿sí? Listo. El registro de dominio .edu.ar no tiene vencimiento, pero el trámite de dominio hay que hacerlo a través de correo postal, lleva otra movida. Listo. De todas formas, cuando lleguemos ya que tengan un pequeño sitio armado, ahí les voy a mostrar. Les voy a dar ideas de qué hosting conviene, les voy a dar algunas empresas que hostean como para que lo puedan ir viendo. Cómo registrar el nombre de dominio y cómo subir mi sitio web a ese hosting. ¿Sí? Listo, gracias, profe. Algo que me olvidé de comentarles, hoy los registros de dominio en NIC.ar se pagan, no son gratuitos. Hace algunos años, 4 o 5 años atrás, eran gratuitos.
hoy hay que pagarlo. Se paga el dominio, se paga el hosting, todo mensualmente, o pueden optar por pagarlo anualmente, ¿sí? Que es la idea. De todas maneras, en el caso que ustedes trabajen, eso es un gasto que corre por el cliente, no lo tienen que pagar ustedes. Lo que sí ustedes estaría bueno que tengan es un buen hosting para ir probando todos los sitios que van armando, ¿sí? No es lo mismo probar algo con un servidor local que probarlo en un hosting en cualquier parte del mundo, ¿sí? El comportamiento no es el mismo. Bien. Bueno, ahí debieran estar viendo mi pantalla, o sea, se tendrían que estar viendo ustedes. ¿Sí? ¿Todos pueden ver? Sí, sí, se ve. ¿Listo? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos primero al tema de el currículum. ¿Sí? Que habían preguntado que no pudieron colocar el color del fondo y estaba el temita de la imagen y el tema de cómo descargar un archivo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir, acá tengo una carpeta que es la carpeta PP1 dentro de mi unidad de disco. Acá voy a generar una nueva carpeta. Le voy a poner, como el proyecto es un currículum, le voy a poner currículum, ¿sí? Dentro de esta carpeta currículum voy a crear dos carpetas más, como les dije hoy en la pizarra. A esta le voy a poner imágenes y me voy a crear otra carpeta a la cual le vamos a poner archivos. ¿Sí? Entonces ahora tengo mi carpeta currículum y dentro de mi carpeta currículum tengo dos subcarpetas. Una se llama archivo y la otra se llama imágenes. ¿Sí? Ahora voy al editor. Le digo que lo que voy a escribir es código HTML, ¿sí? Me genero la estructura del documento HTML y comienzo a trabajar, ¿sí? Recuerden siempre que tienen que aclarar el lenguaje que van a utilizar. Profe, ¿cómo era para generar la estructura? Porque yo Tienen lo que, pude descargar, pude hacer andar la compu, todo, y descargué Sublime recién hoy. bueno, mirá, venís a donde dice, acá donde dice texto plano, pones HTML y después escribís HTML y pulsás Tab. ¿Sí? Escribís, mirá. Escribís HTML y pulsás la tecla tabulador. Y ahí sale solo. ¿Sí? Bien, bien. Como título le vamos a poner currículum. Vamos a colocar el meta tags para el charset. Recuerden que esto era UTF-8. Bien, ya tenemos nuestro documento armado. Con respecto a la imagen, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo... Profe, ahí donde insertó el meta, Sí. ¿cómo hace para que cree directamente la etiqueta? O sea, Lo hace solo, el editor te lo hace solo. claro, pero yo le pongo meta y no lo hace. Porque es probable que no lo tengas guardado como HTML. Si está como texto plano, no te lo reconoce, no te identifica el código. No sé si me explico. Vos lo primero que tenés que hacer, sí, Creé una carpeta en la cual le puse, como dijo usted, ¿no? Currículum, bueno, adentro creé dos carpetas, archivo, imágenes, y abrí sí, el editor. sí. Viniste a la parte inferior derecha y seleccionaste HTML. Acá, elegiste HTML. A ver. Ahí está el problema, si no. Bien, seguimos con esto. Vuelvo a mi carpeta currículum y en esta carpeta imágenes tengo la fotito de Homero, que es la que usamos en la clase pasada. Me la voy a pegar en mi nueva carpeta. Vengo a currículum, imágenes, y la pego ahí. ¿Sí? Y ahora, para probar esto, tengo acá un archivito de Word
que lo voy a copiar y me lo voy a llevar también a mi carpeta archivos, ¿sí? Que está en currículum. O sea, ¿qué es lo que me quedó armado? Una carpeta que se llama currículum, que es esta que está acá, y ahí tiene dos subcarpetas. Una subcarpeta archivos, que dentro tiene un archivo de Word, ¿sí? Un .doc. Y recuerden que si no se acuerdan la extensión, le dan clic con botón derecho, propiedades, y acá les dice la extensión. En este caso es un .doc, ¿sí? Bien. Y luego tengo una carpeta imágenes, y dentro de esa carpeta imágenes tengo la foto, ¿sí? Bien, vamos al editor nuevamente, y ahora lo primero que vamos a hacer es colocar la imagen, ¿sí? Para colocar la imagen decíamos etiqueta IMG, SRC, igual, y entre comillas la ruta a la imagen. Esto está en una carpeta que se llama imágenes, barra, perdón, se me saltó el cursor, barra, y la imagen se llamaba Homero, ¿sí? Homero, y es un JPG. Entonces, Homero.jpg, ¿sí? Recuerden que la etiqueta IMG no lleva la etiqueta de cierre, es decir, no lleva un barra IMG, ¿sí? Fíjense que el editor sabe eso. Como sabe eso, yo quiero cerrar y la etiqueta que me cierra es body, que es la que está abierta acá arriba, porque IMG sabe que no la tiene que cerrar. Pero, ¿Y por qué eso? ¿Por qué eso, profe? porque la IMG, la etiqueta, hay etiquetas que no llevan etiqueta de cierre. Se cierran, Claro, como la HR. Como la etiqueta HR. Lo que HTML5 ni siquiera necesita que ustedes le coloquen la barra a la etiqueta, ¿sí? Pero si quieren pueden ponerla, como lo hice yo ahora. Pero en HTML5 esto puede no estar, ¿sí? Ahora, si quieren asegurarse que un navegador en un equipo viejito la interprete correctamente, le pueden colocar la barra, no pasa nada. Guardo esto. Por supuesto que lo tengo que guardar en la misma carpeta que estábamos trabajando antes, en mi carpeta currículum, ¿sí? Ahí dentro voy a guardar esto con el nombre index, currículum creo que le tenemos que poner. Currículum. .html. Este .html tampoco hace falta que se lo pongan ustedes, el editor lo hace solo, ¿sí? Lo guardo. Y ahora sí, puedo abrir esto a ver qué pasa. Lo único que me va a mostrar es la imagen, ¿sí? Bien, ahora, con respecto a la pregunta de Francisco, para dimensionar la imagen, utilizo y ponerla dentro, las dos cosas, acaso. atributo width para el ancho, ¿sí? A continuación. Supongamos que pongo 200, y atributo height para el alto. Supongamos que pongo 100, ¿sí? Lo guardo, voy al navegador y actualizo, ¿sí? Ahí dimensioné. Ahora tiene 200 por 100 píxeles. Para centrar una imagen, la etiqueta IMG no tiene el atributo align. Yo no puedo. Fíjense que si yo le digo align center, esto no funciona porque, o sea, la etiqueta align no es aplicable, ¿sí? Perdón, el atributo align no es aplicable ahí a la etiqueta IMG. Entonces, ¿cómo hago para centrar una imagen? Si lo quieren hacer rápido, se lo voy a decir cómo se hace rápido y cómo se hace correctamente, ¿sí? Si lo quieren hacer rápido, etiqueta deprecada, center. Esta etiqueta también ya no se debiera usar. Cierro center acá, y esa es la forma de hacerlo rápido. Ahora vamos a ver la forma de hacerlo bien, de cómo sería hacerlo correctamente. En vez de con center, lo que voy a utilizar es otra etiqueta, ¿sí?
Hay una etiqueta que me permite, que es la etiqueta principal que se utiliza en la actualidad para dividir contenido en un sitio web, ¿sí? La etiqueta se llama div, de división, ¿sí? Entonces, utilizo una etiqueta div que me va a generar una división, ¿sí? A la etiqueta div sí le puedo aplicar el atributo align, ¿sí? Entonces ahora tengo una etiqueta div, una división. Dentro de esa división coloco la imagen y luego cierro la división. Como esa división está centrada, ¿sí? Se va a llevar a la imagen, porque la imagen está dentro de la división. Y esto me va, o sea, va a quedar igual, no me va a centrar la imagen. ¿Sí? Bien. Ya respondimos las preguntas de cómo dimensionar la imagen. No sé si quedó claro, Francisco. Sí, ahí justamente lo estaba haciendo. El tema, ahora falta el tema de la proporción, justamente, que eso hay que agarrar y corregirlo ya en mi trabajo. Pero sí, ya por lo menos sé dónde tienen que ir. Bien. Que no sabía dónde, porque yo siempre lo ponía arriba, abajo y no me funcionaba. Ah, Ahí bueno. de la terminación de dónde está la foto ubicada. Recuerden que tanto src como width y height, estos no son etiquetas, son atributos que se aplican a la etiqueta IMG, ¿sí? El atributo, en este caso, el atributo es width y el valor para ese atributo es 200. El atributo es height y el valor para ese atributo es 100. El atributo es align y el valor para ese atributo es center. ¿Sí? Bien. El Sí. center afuera de IMG entonces ya no se usa más, quiere decir. Algunos navegadores ya no lo van a reconocer. Los navegadores te lo van a reconocer todos. El tema es que si vos querés que tu sitio web cumpla con los estándares HTML5, no debiera estar la etiqueta. Claro, porque yo lo puse center por fuera y me lo agarró igual. Sí, sea, bueno, por eso te digo. ¿sí? Sí, sí, Es sí. lo mismo, les hago una analogía. Por ejemplo, en electricidad, sí. Perdón, yo también lo puse por fuera y lo tomó igual, pero apareció en rojo center, y eso le iba a preguntar después. No, eso es porque, por ejemplo, fíjense en esto. Si recuerden eso, creo que ya se los había comentado esto. Si yo vengo al navegador, ¿sí? Y pulso Control U, el navegador me va a mostrar, ¿sí? El código que está interpretando, ¿sí? Y fíjense en que hay atributos, hay cosas que aparecen en rojo, pero eso es el navegador el que les muestra eso de esa manera, ¿sí? Les decía que esto de no utilizar algunas etiquetas, la analogía que les iba a hacer es la siguiente. En electricidad se utilizan, cuando ustedes hacen una instalación eléctrica, en una casa se utilizan cables celeste, verde y amarillo y marrón. ¿Sí? Ahora, ¿para qué se utilizan esos colores de cables? Para que cuando ustedes vayan a Edenor y pidan que les instalen el medidor para su casa, su instalación tiene que cumplir con los estándares, tiene que cumplir con la normativa. Y la normativa dice que el fase va marrón, el neutro va celeste y la masa va verde y amarillo. ¿Sí? Es una norma. Ahora, si yo en mi casa le pongo otros colores de cable que no voy a tener electricidad, en realidad sí, anda lo mismo. ¿Sí? El tema es que no funciona en base a las normas. Lo mismo pasa con la etiqueta center, por ejemplo. Si yo uso la etiqueta center, ¿no funciona? Sí, funciona igual. Y los navegadores todos lo van a interpretar en realidad. Pero no cumple con los estándares del W3C, que es el ente que regula todo esto. ¿Se entiende? Bien. Ahora nos faltaba el color de fondo. Color de fondo, dentro de body, lo más rápido, no lo más aconsejable, yo puedo colocar atributo BG color y acá coloco el color, por ejemplo, red. ¿Sí? Como estoy hablando de body, esto me va a pintar todo el fondo de color rojo. ¿Sí? Así, ustedes modifican acá el color, ¿sí?
por ejemplo, amarillo, y cambian el color, ¿sí? No me acuerdo qué color era el fondo del currículum. Y algo más que el Celeste, claro. celeste. Claro, ahí está el tema también, porque no es un color Un fácil. color común. Hay club en todo caso, pero no sé si existe. Sí, existe. Yo lo puse y no me lo tomó. Está mal escrito. Y si no, ahora les muestro otra cosa. Les muestro otra cosa. Que nos viene al pelo para hacer otra cosa. Profe, Fíjense ahí en- en la usted puso live blue. ¿No tendría que ser separado? O sea, live No. separado en blue. No es el atributo, ahora lo vamos a ver, es todo junto. Pero fíjense en esto. La forma correcta, ¿se acuerdan? ¿Los Stile? estilos, profe? Bien, exactamente. Fíjense, colocan stile, igual, y entre comillas, ¿sí? Colocan el atributo background color, ¿sí? Y acá pueden escribir el color como lo hacíamos anteriormente, o pueden directamente trabajar con una paleta de colores, ¿sí? Les muestro primero cómo se arman los colores y después pasamos acá y después buscamos una paleta, ¿sí? Por ejemplo, no, vamos a hacer lo siguiente, así es más entretenido. Vamos a paletas comunes, ¿sí? Colores, RGB, 8 bits, HTML. Ahí tienen un montón de paletas. Por ejemplo, yo abro esta paleta. Está tardando. Esta, por ejemplo. Me fijo, a ver, acá tengo, por ejemplo, 99FFFF. ¿Sí? Ese color que está ahí, vengo al editor y coloco numeral 99FFFF. Punto y coma. Me fijo en mi currículum y fíjense que ahí me lo hizo celeste, ¿sí? Ahora, ¿por qué esa combinación 99FFFF generó color celeste, ¿sí? Observen que yo lo que busqué, cuando realicé la búsqueda, le dije que me busque paletas RGB, que sería, ustedes piensen que la computadora utiliza varias paletas para hacer la mezcla de colores, ¿sí? Una de las paletas más antiguas es la paleta esta RGB. 8 bits significa que mezcla 8 ceros y 1, o sea, mezcla un byte para hacer la combinación de colores. Y ahora la representación de esos colores está dado por una expresión en hexadecimal, ¿sí? No sé si ¿Qué es RGB, profe? RGB es la combinación red, green, blue, de los tres colores que se combinan por ejemplo, en un televisor para formar todos los colores que puede representar, ¿sí? Ah, Eso bien. viene en realidad son paletas de las primeras que se empezaron a utilizar, ¿sí? Ah, gracias. Entonces, fíjense en esto. Esto es una de las formas de armar los colores, ¿eh? Después vamos a ver otras. Lo van a indicar mediante un numeral y luego van a utilizar dos símbolos en hexa, ¿sí?
para el rojo, 2 símbolos en hexa para el verde y 2 símbolos en hexa para el azul. Esto es lo que preguntaron recién, que es red, green, blue. Por eso la paleta se llama RGB. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que el color para representar sea verde, quiero que salga verde puro. Entonces, de rojo, ¿cuánto le pongo? No le pongo nada. 0, 0, nada de rojo. Quiero que sea verde, entonces le pongo la máxima combinación para verde. En hexadecimal, el sistema de numeración se llama hexadecimal porque en vez de utilizar, como nosotros en el decimal utilizamos 10 símbolos que son del 0 al 9, el hexadecimal utiliza 16 símbolos, del 0 a la letra F. A eso lo van a ver seguramente en arquitectura, al tema de sistemas de numeración. Entonces le pongo, si llego hasta la F, que es la última combinación, y quiero tener todo color verde, entonces acá coloco FF. ¿Sí? Y de azul no le voy a poner nada, 0, 0. Esto me tiene que formar el color verde, porque yo le pongo toda la combinación al verde. Entonces, vengo acá, 0, 0, 0, 0, y eso me tiene que formar, lo guardo, me voy al navegador, esto me tiene que formar el color verde. ¿Ven? Así, por supuesto que los colores yo no los sé de memoria, ni voy a pretender que ustedes lo sepan. Para eso existen las paletas, ¿sí? Toman cualquier paleta y dicen, a ver qué color me gusta tal color. Y después van a tener, fíjense en que acá está la formación de colores, ¿sí? Cómo se forman los colores. Después van a tener páginas o sitios, mejor dicho, donde les van a mostrar qué combinación de colores, ¿sí? O qué colores combinan para generar una plantilla o una salida visual en HTML. ¿Sí? O sea, cómo tienen que combinar los colores para que quede agradable. Bien, ¿se entiende cómo es esto, el tema de los colores? Por lo menos esta forma de combinarlos. Sí, profe, igual lo estoy intentando hacer, pero no me sale a mí. No sé si es que estoy escribiendo algo mal o qué. Fíjate, tenés que tener tal cual lo que yo tengo acá. Si te equivocaste en una letra, no anda. ¿Sí? Sí, lo estoy copiando. Bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer con respecto a este trabajo? Es el del currículum. A mí no me quedó claro, vio que recién le pregunté lo del center que me aparecía en rojo. Sí. Me aparece en rojo, pero en el editor. Yo descargué el código. Porque las etiquetas, fíjate, las etiquetas te debe tomar las etiquetas deprecadas. Ah, está bien. Me está fíjate, avisando que así ya no se utiliza. Fíjate que yo acá estoy utilizando Sublime, el Sublime también me hace las etiquetas en rojo. Sí. Fíjate que si yo pongo Center también me la va a hacer en rojo. Pero eso es porque el editor... ahora lo puse como usted, con división, que dijo, sí. Y ahora apareció en azul. Pero o sea, acá Center no lo estoy utilizando como una etiqueta, lo estoy utilizando como un valor de atributo. Es posible que vos lo que tengas configurado en el code es que las etiquetas deprecadas te las muestren de ese color, porque todos estos colores que ustedes ven acá en las etiquetas, todo es configurable, ¿eh? Yo puedo cambiar los colores como yo quiera, como a mí me gusta. Este fondo negro que tengo acá lo puedo poner verde, lo puedo poner azul. El editor ustedes los configuran todo como más les guste a ustedes, ¿sí? Todo eso es configurable, ¿sí? Sí. No, pensé que me decía que era error. Que estaba mal, no. En realidad tienen que tratar de no usar esa etiqueta, ¿sí? La Bien. etiqueta Center, tratar de no usarla. Lo utilizo así con Aline. Sí. Bien. O en realidad más adelante lo vamos a hacer de otra manera, mediante hojas de estilo. ¿Sí? Puede ser que tenga mal cerrada una etiqueta también que le salga así.
Puede ser, sí. Si tienen mal cerrado una etiqueta, por ejemplo, fíjense, yo no cierro esa etiqueta, me la marca acá a mí. Pero eso depende del editor, ¿sí? Bien, vamos ahora a descargar el documento, ¿sí? Para la descarga del documento, lo que hacíamos era etiqueta A, href, la ruta del documento, que en este caso era archivos, barra, no me acuerdo cómo se llamaba, dtd.doc, ¿sí? Entonces, barra dtd.doc. El hipervínculo era descargar en formato de Word. Cierro la etiqueta A, ¿sí? Y vamos a probar esto ahora. Ahí tengo el hipervínculo, ¿sí? Hago clic en el hipervínculo y acá me lo abre directamente, ¿sí? Eso quizás es lo que alguien me lo preguntó. ¿Qué pasa con esto? En realidad no se hagan problemas. Podemos hacer lo que lo descargue o no. Eso depende como ustedes tengan. Yo acá agarré un documento que es viejo, por eso no lo abre directamente y me tira un error al abrirlo porque es un .doc y no es un .docx, digamos, ¿sí? Pero por ahora, por esto no se hagan problema. Observen que para el caso, vamos a probar otra cosa, a ver si, para que vean eso. Me voy a llevar este PDF. Lo que hice fue llevarme un documento, un PDF, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es cambiar acá. Y ahora en vez de doc, es PDF. Siempre que hacen un cambio, tienen que actualizar, ¿sí? Fíjense que también me lo abre, pero lo que les decía es que no se preocupen por eso, porque el usuario después lo que va a hacer es más. Para mí, por ejemplo, navegando, prefiero que no me los descargue los documentos. Porque ustedes los abren, por ejemplo, acá lo abrió el navegador o se abrió en la aplicación. Si yo lo quiero descargar, vengo acá y lo descargo, ¿sí? Si yo quiero el documento, el .doc, voy al Word y lo guardo, ¿sí? De esa manera no se les llena a ustedes la carpeta descargas. Si van a hacer clic sobre un documento y se va a descargar, pero todo eso es configurable de todas maneras, en las aplicaciones. Esto de que si ustedes quieren que lo descargue, que vaya a la carpeta de descargas, dónde quieren que lo descargue, que solamente se los abra y que ustedes lo tengan que realizar la descarga manualmente, como lo tengo yo acá, ¿sí? Pero bueno, la idea era esa, ¿sí? ¿Alguna pregunta más con respecto a este trabajo? Si no, pasamos al de las listas. Trabajo de listas. Preguntas con respecto al trabajo de listas. Si no hay preguntas, seguimos. Bien. Sí, sí. Profe, Eh, Sí. bueno, pregunta vos. gracias. Yo llegué un poquito tarde y no quería interrumpirlo, pero por ahí es una estupidez lo que pregunto, ¿no? Acá estaba revisando el código y dice charset un igual y entre comillas UFT-8. ¿Eso qué sería? UTF-8. Eso es, ¿se acuerdan que les dije Sí, en una de las primeras clases que es para que el navegador sepa qué juego de caracteres estamos utilizando? ¿Sí? Por ejemplo, para cuando escribamos usemos la letra ñ, un carácter con acento, ¿sí? Caracteres que no son típicos del lenguaje inglés. Cuando hacemos esos caracteres, el navegador los va a interpretar. Para eso es, ¿sí? sí, ok, gracias, ¿eh? De nada. ¿Preguntas con el trabajo de lista?
A mí no me salió el punto número 5, el resto dentro de todo está, y el 8, el 5 y el 8, no pude avanzar desde el número 10. Bien, espera que, Dice lista ordenada salida 2. sí, espera que lo voy a buscar. Gracias. Profe, borró Ese sería con el sublime de sería con el región. atributo star, ¿no? Sí, en realidad no me acuerdo. No me acuerdo qué es lo que decía el punto, por eso. Alguien preguntó algo, una señorita. Sí, profe, que si borró el editor que hizo recién, así le sacaba una captura. Ahí Si no está. es mucha molestia. Ahí No, está. por A favor, ver, avísenme. ahí está, profe. Recordá que acá puse otro Sí, documento, le puse un PDF, ahí debería ir un punto 2. sí, ese lo tengo bien, ese también. Bien, Gracias, profe. de nada. Profe, yo que Sí, No sé cómo preguntarlo bien. En la carpeta en la que hizo todo este proceso, ¿fue en en una aplicación que descargó o ya está instalada en la computadora este programa? no entendí la pregunta. No sé comprenderla bien. La carpeta en la que puso todos esos procesos, en la que aparecía la imagen con cambiar los colores y No, eso cosas lo tienen que así. armar ustedes, ármenlo ustedes dentro de, no sé la organización que No, tienen sí, ustedes. eso me refiero. Y tipo, ¿eso no hay que descargar ninguna aplicación o voy a que hacerlo para poder hacer todo este No, no, proceso? no, lo haces todo con el sistema operativo, no tenés que descargar nada. ¿Sí? Está bien, está bien. Intentaré ver si Bien, lo puedo hacer con la mía. buenísimo. Bien, Francisco, acá lo que hay que hacer es una lista ordenada que en vez de empezar en 1, empieza en 10. ¿Sí? Como dijo recién un compañero tuyo por ahí, se utiliza el atributo start. ¿Sí? ¿Cómo? Yo lo puse, pero no me funcionaba, no sé cuál es el problema. Bueno. sí, profe, Sí, yo puse el atributo type 1 y start 10, ¿puede ser así? ¿está bien? ¿Sí? En realidad fíjense en esto. Es una lista ordenada. Vamos a empezar por la lista primero. Generamos el OL, los ítems de la lista lo hacíamos con etiqueta li, ¿sí? Y acá son sistemas operativos. Windows, ese es el primer ítem de la lista, ¿sí? Otro ítem. Linux. Ahí ya tengo una lista ordenada. Si le doy salida a esto, tengo la lista ordenada. ¿Sí? Colocan el atributo y observen que en vez de empezar en 1, empieza en 10. Lo único que tienen que hacer es colocar el atributo start con el valor 10. ¿Sí? Si colocan, como dijo ahí el compañero, el type de la lista, colocan type 1, es lo mismo porque la lista por defecto es la lista numérica. ¿Sí? O sea, hace lo mismo. ¿Sí? ¿Más preguntas con respecto al tema listas? Profe, yo había Sí, buscado y sí, me apareció el valor value, ¿puede ser? sí. Pero ese Y es para puse otra 10. cosa. Sí, Entonces lo sí. cambio. Sí, Empieza igual desde 10, 11, 12. sí, sí, pero eso se usa para otra cosa. Listo. Ahora lo cambio. Yo también tuve un problema con el punto 8, porque me pasó que, por ejemplo, puse el li para poner la letra, que hay que poner la letra A. Sí. A ver, puse también, como es una
Es una lista, sí, Es sí, una tras de la otra, ¿no? sí. Como está separada, el 1 y el A está separado, ya puse all, li, type A y el primero es div. En el Sí. segundo pasó lo mismo, pero digo, bueno, y puse A y me aparecía 2A en vez de poner A y B solo. Claro, lo que pasa es que vos es la lista completa. Observá, te lo muestro acá en el PDF. Mirá, acá, esta lista que estás viendo ahí sombreada, Sí, es sí, esta misma lista que tengo acá. Es una lista sí, con type 1, digamos. ¿Sí? sí, A su vez, tengo otra lista ordenada. Esta que está acá es una sublista de esta lista que tengo acá que dice memoria RAM. y yo eso lo hice para hacer una sublista, poner la sigla all, para que se vaya más para allá. ¿Está Si no, se bien? queda en el mismo nivel. Sí. Pero mirá, te muestro una idea, así después vos lo podés terminar. El tema es así. Tenemos, primero es memoria RAM y memoria ROM. Generamos esta lista, mirá, esta que está acá, con estos dos ítems. Esto y esto, sería memoria RAM y memoria ROM. Entonces tengo 1L, donde hay un li que dice memoria RAM, Ujú. y hay otro li que dice memoria ROM. ¿Sí? Ahí terminó mi OL. Con esto, la salida que tendría es la primer lista, digamos. Memoria Ujú. RAM y memoria ROM. ¿Sí? Sí. Ahora, dentro de esta memoria RAM, dentro de memoria RAM, tengo otra lista, ¿sí? Que dice DIP, ZIP y SIM. Ujú. O sea que acá adentro, antes de cerrar este li, tengo que colocar la otra lista. OL, ¿sí? Y Sí. acá decía DIP, perdón, va el li ahí. Claro, ahí yo le puse el i y todo junto. Uno después del otro, va uno abajo del otro, sí o sí. No importa no importa. No necesariamente tiene que ir, podés poner uno al costado. O sea, se hace de esta manera para que el código quede más legible, sea más prolijo, pero vos podés poner un li, yo puedo acá, ¿sí? El li, zip, esto era zip, lo puedo hacer así si quiero, ¿sí? Lo que pasa es que es más cómodo para leer si está uno debajo del otro, ¿sí? Bueno. Después tengo el otro link, si no me equivoco decía SIM, ¿no? Bien. Sí. Esta lista que tengo acá continúa acá abajo. Ahora viene DIM, RIM y DBR, ¿sí? O sea, acá luego tengo otro li que dice DIM, otro li que dice RIM, otro li que dice DDR. ¿Sí? Sí. Y ahí cierro este OL. Ya lo tengo cerrado acá. Sí, pero el tema de la letra, hay que ponerle justamente el type porque ahí no va a aparecer con letra. Mirá. Ahí es la lista que tenemos. ¿Sí? Sí. Esta es la de memoria RAM y esta es la siguiente. Entonces, a esta lista es a la que le tenemos que poner el type A. ¿Sí? Ah, Entonces, vengo acá, a esta lista, ¿se ve? sí.
Y Y ahora, en este, cuando aparece también. SIM, en este SIM, acá, pero tiene que ser antes de cerrar el LI, antes de cerrar el LI, ahí va una lista no ordenada. UL, Bueno, ves esa parte. LI, y acá decía 30 pines. 30 pines decía. 32 pines, 72 pines. 32 pines y 72. Y acá cierro el UL. Y ahí me va a quedar. ¿Sí? Zip, sim, y bueno, y acá hay que poner el type. ¿Viste que me lo hizo un cuadradito? Sí. Me hizo square. Yo lo tengo que hacer disk. El type este, creo, ¿no? No me acuerdo cómo estaba. Sí, Pero sí. creo que era un Disk. circulito, ¿no? Bien. Igual. Disk. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Ahí quedó como lo tenés acá. Bueno, después en DDR tenés que volver a hacer lo mismo con DDR1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Se ve cómo es? Sí, ahí déjame copiarlo, por favor. Listo. Sí, si querés capturar ahí. Sí. ¿Más preguntas con respecto a este trabajo práctico? Gracias. No, por favor. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta con respecto a esto? Profe, Sí. tipo, ahora no, porque si no vamos a perder mucho tiempo, pero después, cuando estemos que terminar la clase, ¿me puede ayudar a entender cómo hacer una carpeta, pasar todo eso? Así empiezo a manejarme bien con esta computadora. Después, cuando estemos cerca de la hora de terminar, porque si no estaríamos todas las clases intentando enseñarme a usar mi computadora. Sí, ¿vos no sabés cómo crear una carpeta en la máquina? Pues más o menos creo que sí. ¿Crees que lo muestre más o menos? No. ¿Tenés internet vos en tu casa? Sí, tengo. Y bueno, pero busca un tutorial en YouTube de cómo utilizar el sistema operativo. Poné utilización básica del sistema operativo Windows o Linux, no sé qué sistema operativo tenés, y ahí te va a explicar todo, ¿sabes? O cómo crear una carpeta. Mirá en los tutoriales, ¿sí? Ok, mejor. Sí, para que si no sabes crear una carpeta, tendrías que ver un montón de cosas previas a esto, ¿sí? Cómo es la estructura o la organización de cuando vos escuches la palabra directorio, lo mismo que carpeta, ¿sí? Cómo maneja el sistema operativo los archivos, las carpetas y todo eso, ¿sí? Bueno, tanto el archivo no se me hace tan complicado crearlo. En mi documento aparece nuevo, elijo carpeta, pero lo que no entendí bien es cómo hacer para alterar esta nueva carpeta. Lo que usted dijo que para eso hay que poner editar, pero a mí no aparece esa opción. Entonces no sé cómo hacer, alterar, copiarle, escribir todo eso. Eso es lo que no entiendo bien. Sí, de todas formas no. Bueno, ahora cuando terminamos me quedo un ratito y lo vemos, ¿sí? Me preguntás bien en concreto Perfecto. y ahí te doy una Sí, mano, perfecto. ¿sí? Bien. Esto quedó claro, ¿no? El tema de colores. Ahora ya tienen cómo utilizar los colores que quieran. Si quieren, por ejemplo, saber, les gusta un color y no saben cuál es, lo pueden hacer con el Paint si quieren. El Paint tiene un goterito, agarran el gotero, se paran arriba y les dice la combinación de colores RGB, cómo está armado ese color, ¿sí? En realidad todos los programas o las aplicaciones para diseño, ¿sí? Por ejemplo, Photoshop también lo tiene a esto, para que puedan ver los colores.
Después tienen sitios web como Coloris donde les muestran las paletas de colores que combinan entre sí. ¿Sí? Eso también vayan viéndolo, que cuando tengan que diseñar su sitio web lo van a necesitar. Recuerden que esta materia, para poder aprobar la segunda etapa del año, ustedes van a tener que diseñar un sitio web, ¿sí? Aplicado a un contexto o a algo real. Bien. Bueno. Siguiente tema. Vimos listas. Tablas en HTML. Una tabla va a generar una estructura, como su nombre lo dice, ¿sí? Como si fuese una tabla de, por ejemplo, de Excel, ¿sí? Una tabla va a tener filas y va a tener columnas. Y luego nosotros podemos colocar cualquier tipo de contenido, ¿sí? Dentro de esa fila y de esa celda que genera una fila y el encuentro de una fila y una columna. Antiguamente, hace algunos años, los sitios web se organizaban en estructuras de tablas, es decir, cuando pensaba un sitio web, ese sitio web se pensaba como si fuera una tabla. Entonces yo podía dividir mi contenido, ¿sí? Antiguamente los sitios se hacían de esa manera. Es decir, por ejemplo, tengo la ventana del navegador, ¿sí? Y yo quería diseñar un sitio web. Entonces lo que hacía era lo siguiente. Dividía la ventana del navegador y decía, acá va a estar el logo de mi organización, la marca. Acá voy a tener el membrete, el título de mi organización, el título de mi página, ¿sí? De mi sitio. Acá voy a tener la barra de navegación, los links de la barra de navegación. Y esta zona iba a ser para el contenido, ¿sí? Entonces, y abajo, para el pie de página, para lo que hoy se llama footer, ¿sí? Ahí va a colocar el copyright, iba a colocar la dirección, el contacto telefónico y demás. Entonces, si ustedes observan esto es una tabla en realidad. Y los sitios web se organizaban como si fuera una tabla, donde en esta celda, ¿sí? Colocaba el encabezado para el título, en esta celda colocaba el logo, en estas celdas hacía la barra de navegación, en esta celda colocaba el contenido y en esta celda colocaba el pie de página. Hoy no se diseñan más las páginas así. En principio, la tabla fue reemplazada por la etiqueta división, por esta etiqueta que les mostré hace un rato. Entonces, esto para mí era un div, esto era otro div, esto era otra división, esto otra división, esto otra división, y todo esto otra división, ¿sí? Entonces, ¿qué ganaba con esto? En principio que el navegador cargara más rápido el contenido, ¿sí? Y hoy HTML5 tiene etiquetas propias para estructurar un documento HTML, ¿sí? Tengo la etiqueta header para colocar el encabezado, el título y demás. Tengo la etiqueta nav para la barra de navegación y así sucesivamente, ¿sí? Eso lo vamos a ver de acá un par de clases más. Bien. Las tablas se siguen utilizando ya como para organizar una sección de mi sitio web. Por ejemplo, yo quiero mostrar fotos, imágenes en el contenido en algún momento, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, me armo una tabla y en esa tabla muestro imágenes. Para eso se utilizan hoy las tablas, ¿sí? Así que vamos a trabajar con tablas. Vamos a ver cómo
armamos una tabla, ¿sí? ¿Y qué atributos puedo manejar en HTML? ¿Sí? En principio, una tabla, vamos a empezar a trabajar con una tabla simple, ¿sí? Genero la estructura. Vamos a hacer una tabla de 6 celdas, ¿sí? Esta es la celda C1, la celda 2, la celda 3, la celda 4, la celda 5 y la celda 6. Vamos a empezar con eso, ¿sí? Cada fila, observen que esto es una fila, esto es una fila, eso es una columna y otra columna, ¿sí? Filas, filas, columnas. ¿Sí? Entonces, a la fila la vamos a generar con la etiqueta TR. Por ejemplo, TR, voy a cerrar ese TR porque se acabó esa fila. ¿Sí? Tengo que abrir un nuevo TR, etiqueta TR, porque hay una nueva fila. Y cierro el TR. Por cada celda voy a utilizar una etiqueta TD. TD para esa celda. Acá voy a cerrar el TD, voy a tener que abrir otro TD y voy a tener que abrir otro TD. ¿Sí? Entonces, el TR me genera la fila y el TD me genera la celda dentro de la fila. ¿Sí? Esperen, quiero ver si puedo mover esto un poquito más arriba. Y ahora, al principio de todo, voy a tener que utilizar la etiqueta table. Y cuando se termina la tabla, voy a tener que cerrar la etiqueta table. ¿Sí? De esa manera organizo o armo una tabla en HTML. Vamos a probar eso primero. ¿Sí? Documento nuevo, este lo voy a cerrar. Selecciono HTML. Cargo el snippet. Voy a guardar esto. Voy a crear dentro de prácticas una carpeta nueva. Le voy a poner tablas. Y dentro de esta carpeta tabla voy a guardar esta tabla. Le voy a poner index.html. ¿Sí? Bien. Como título, tablas en HTML. Bien. Teniendo en cuenta lo que dijimos, primero le digo al navegador que voy a trabajar con una tabla. O sea, etiqueta table. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas filas tiene? Una fila, 2 filas. O sea que voy a tener un TR, cierro ese TR, eso va a generar una fila. Ahora genero la otra fila. TR y cierro ese TR. Tengo mis 2 filas. Y ahora tengo 1, 2, 3 celdas, ¿sí? Dentro de la primera fila. 3 celdas dentro de la primera fila. Si observan, el contenido de la celda 1 dice C1, el contenido de la celda 2 dice C2, el contenido de la celda 3 dice C3. Entonces, para cada celda, dijimos que era la etiqueta
TD. El contenido era, voy a poner celda. Celda 1, cierro ese TD, un nuevo TD porque tengo una nueva celda. Vamos a hacer así. Celda 2, ¿sí? Tengo una nueva celda. Celda 3. Y este TR me termina esa fila. O sea que tengo una fila con 3 celdas, o lo que es lo mismo una fila con 3 columnas. Ahora vamos a la otra fila, que tiene 3 columnas, 3 celdas también. Entonces me copio toda esta estructura y la pego acá. ¿Sí? Esta va a ser celda 4, celda 5 y celda 6. Termino la tabla y cierro mi etiqueta table. Ahí ya tengo la estructura de la tabla, ¿sí? Como la que tenemos dibujada en la pizarra. ¿Sí? Vamos a probarlo. Guardamos esto, abrimos con el navegador y ahí tengo mi tabla armada. Celda 1, celda 2, celda 3, celda 4, 5 y 6. Ahora le voy a colocar bordes a mi tabla. ¿Sí? Tengo acá, table, atributo border, y le voy a hacer de un píxel, border 1. Ahora mi tabla tiene borde. ¿Sí? Puedo ver qué pasa con el atributo align. Si observan, en una tabla sí puedo aplicar el atributo alineación. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a agregarle algunas cosas a la tabla. Por ejemplo, vamos a suponer que mi tabla tiene que tener título por columna. ¿Sí? Entonces, le vamos a agregar más celdas arriba. Este va a ser el título de la primera columna, el título de la segunda columna y el título de la tercera columna. ¿Sí? Para generar el título, ¿sí? El title de cada una de las columnas, en vez de utilizar etiqueta TD, vamos a utilizar etiqueta TH. En vez de TD, la etiqueta que vamos a utilizar es TH. Entonces tengo un TH ahí, otro TH ahí, acá en el medio y otro ahí. ¿Sí? El primer TH va a decir título 1, el segundo TH título 2 y el tercer TH título 3. Pero observen que tengo que generar un nuevo TR, porque tengo una nueva fila. ¿Sí? Vamos al editor. Lo que voy a hacer es, no, tengo que cambiar todo, así que escribo TR y ya lo cierro, así no me olvido. Y ahora etiqueta, en vez de TD, TH. ¿Sí? Título 1, cierro el TH, me copio esto, título 2 y título 3. Guardo esto y actualizo acá. Ahí me agregó los títulos para cada columna. Observen que en el título lo hace con énfasis, lo hace resaltado, lo hace en negrita. ¿Sí?
el TH. ¿Sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es, si ustedes observan, está todo como apretado el contenido acá. Podemos darle separación al contenido. Esto que tengo adentro, por ejemplo, esto que dice título, es contenido de la celda. ¿Sí? Hay un concepto que se llama relleno, padding, ¿sí? Cuando hago maquetación web, que después cuando veamos CSS vamos a ver bien qué es el padding, ¿sí? Pero por ahora les doy una idea. Si esta es mi celda, yo acá adentro tengo texto. ¿Sí? La separación que hay desde ese texto, ¿sí?, al borde de lo que lo contiene, que en este caso es la celda, a eso se lo llama relleno. Se lo llama padding. ¿Sí? Entonces, observen que yo ese padding lo tengo ahí, lo tengo acá, lo tengo acá y lo tengo acá. Lo tengo arriba, a la derecha, abajo y a la izquierda. ¿Sí? Pero acá, por ahora, simplemente vamos a utilizar un atributo en la tabla, que es el atributo cellPadding. CellPadding lo voy a poner en 5. Y observen qué pasa. ¿Ven? Si voy aumentando, por ejemplo, 15, ese espacio va a aumentar. ¿Ven? Ahora pueden ver además que tengo separación entre celdas. ¿Sí? Por ejemplo, esto que tengo acá es la separación entre esta celda y esta celda. ¿Sí? Ese atributo se llama cell spacing. Es este que tengo acá. Le voy a poner 5. Y lo que va a hacer es separarme las celdas. ¿Ven? Las puedo separar aún más si quiero. ¿Sí? Bien. Ahora, el borde de la tabla es este borde que tengo acá. Es el borde exterior. Después es borde para cada celda, pero el borde de la tabla es ese que tengo ahí. Si yo quiero que el borde sea más grueso, por ejemplo 3, lo cambio en el borde de la tabla. Voy guardando y actualizo. ¿Ven? Ahora el borde es más grueso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace un rato hablamos del atributo background color, ¿sí?, aplicado a body? ¿Qué pasa si yo quiero que la celda esta, la del medio, celda 2, tenga color verde en base a lo que estuvimos viendo? Quiero solamente esa celda, la 2. Vengo a celda 2. ¿Quién me genera la celda 2? Este TD. Entonces ahí dentro, style, igual, background color, y quiero que sea verde. Numeral, 00, FF, 00, punto y coma. Solamente esa celda se va a ver verde. ¿Sí? Y así lo puedo hacer con la tabla, con cada celda, con lo que quiera. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Si hay alguna pregunta, respondan ahora, así la vamos aclarando de a poquito. Profe, Sí, ¿le puede poner color a los bordes? sí, pero por ahora no lo vamos a hacer. Pero sí se puede. Sí. El atributo que tenés que tocar es justamente el atributo border. ¿Sí? Listo. Pero sí se puede. Pero no le quiero hacer líos ahora. Voy a avanzar con otra cosa. Cuando lleguemos a CSS, ahí vemos todo esto. ¿Sí? Bueno, listo. Otra pregunta. Sí. ¿Qué se maquetaría acá en esta celda, en esta tabla? ¿Qué se le podría poner? Por ejemplo, van a hacer un trabajo, no tener que trabajar con imágenes dentro de cada celda. Pueden tener dentro de esa celda un hipervínculo, una imagen. Hablando de eso,
Por ejemplo, vamos a poner la imagen de Homero en la celda 5. En esta celda, ¿sí? Vamos a colocar la imagen de Homero. Como voy a utilizar la imagen de Homero en la tabla, me voy a ir a documentos, donde tengo la foto de Homero, en esta imágenes, me voy a copiar la foto de Homero y la voy a pegar en la misma carpeta que tablas. La voy a poner suelta. Ustedes ya saben que debiera ir en una carpeta que se llame imágenes, pero voy a poner Homero, ¿sí? Entonces, en la celda 5, en vez de celda 5, coloco IMG SRC igual Homero.jpg with 200 K 100. Lo que hice fue poner una imagen dentro de la celda de 200 por 100 píxeles. ¿Se ve? Por supuesto que las demás celdas se dimensionan al tamaño de la que yo tengo más grande. ¿Sí? Yo puedo hacer cualquier cosa dentro de una celda con respecto a la pregunta que hicieron por ahí. ¿Sí? Bien, ahora vamos a suponer que necesito una tabla donde haya celdas combinadas. Por ejemplo, quiero esto. Si se fijan, ¿sí? Acá tengo celdas combinadas. ¿Cuántas celdas tengo combinadas? Son 3 celdas las que están combinadas. Combino esa, esa y esa. Combino 3 columnas, digo 3 celdas, para generar una única fila. Esta va a ser C1, C2, C3, C4, C5 y C6. ¿Sí? Primero vamos a armar una tabla de 9 celdas. Debajo de la tabla que tengo, nuevamente, etiqueta table, border igual 1, me voy a copiar esto. Profe, debajo de la tabla que va a Sí. ser nueva, ¿no tendré que poner una etiqueta HR para hacer separación? No, No. no necesariamente. Si quieren por sí, si quieren separar algo, no, es para separar contenido eso, pero no necesariamente. Celda 1, celda 2, celda 3. Copio de nuevo este contenido. Lo pego 2 veces. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y me fijo cómo queda. Fíjense que algo pasó que no me tomó la tabla. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Me quedó afuera de la etiqueta table. ¿Ven que me quedó acá? Lo corto de acá y lo llevo acá arriba. Observen que yo siempre estoy dentro de body, ¿eh? No puedo escribir código fuera de body. Observen que body abre acá arriba, ¿sí? Y cierra acá abajo. Siempre el contenido que quieran mostrar, siempre dentro de body. ¿Sí? Bien. Vamos a ver esta tabla cómo quedó. Ahí tienen la tabla. ¿Sí? Vamos a centrarla también.
Y vamos acá a imprimir algunos saltos de línea. Etiqueta BR. Eso me imprimió 5 saltos de línea. Y además entré en la tabla. Ahí tengo mi tablita. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora, vamos a agrandar un poco las celdas. Vamos a generar esto. Vamos a combinar las 3 celdas de arriba. Si se fijan, yo quiero combinar estas 3. Para hacer eso, en la primera celda, voy a utilizar el atributo callSpan. ¿Sí? Atributo callSpan. Y le tengo que decir cuántas celdas quiero combinar. En este caso son 3. Si se fijan, yo tengo, acá tengo, esto está dividido y esto está dividido. Y quiero que esta celda 1, 2 y 3 se combinen. Entonces, en el primer TD donde dice celda 1, callSpan 3. Y acá, en vez de celda 1, dice combinadas. Y estas dos, como van a estar combinadas en la de arriba, las saco. ¿Sí? O sea que me queda un único TD con callSpan 3. ¿Sí? Lo guardo y observen qué pasa. ¿Ven? Se combinaron las 3 celdas de arriba. ¿Se ve? Lo que hice fue, en el primer TR, en la primera fila, que es esto que tengo acá, en el primer TD le puse callSpan 3, contenido de ese TD, y cerré el TD. Y luego cerré la fila. Pero como esto me genera una fila que ocupa 3 espacios, porque yo le dije acá que eran 3, ¿sí? Ahí es donde se generó esa combinación. Sí, decime. ¿Cómo sabe que es justo ahí la combinación de celdas? Y porque son las 3 ¿Está primeras. separado? Quiere decir, puso 3 porque combinó hasta la celda 3. Porque son 3 celdas, fíjate. 1, Sí. 2, 3. Si yo hubiese puesto 4, Sí. no, 2 voy a poner. Fíjate qué pasa. Me va a quedar un lugar vacío. ¿Ves? Combina 2 y me deja este vacío. Sí. Puse 3 porque son 3 celdas, ¿ves? Es como si combinaras esta columna y esta columna. ¿Sí? Sí. Y en el caso que se quiera combinar entre la celda 7 y la 9, por ejemplo. Acá abajo, mirá. Claro. Acá le voy a poner 3 para que quede como estaba. Si quiero combinar esas de abajo, como estas dos las voy a sacar, y en esta, en la celda 7, coloco lo mismo que arriba, callSpan 3. Y ahí se van a combinar las 3 de abajo también. ¿Ves? Ah, ahora sí. Esto es cuestión de que por ahí ahora les parece medio confuso, pero es cuestión de que ustedes se sienten, lo hagan un par de veces hasta que le agarren la mano y ahí para que vean cómo es. Una cosa es verlo y otra cosa es hacerlo y entenderlo. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Más preguntas con respecto a esto? Yo podría hacer algo. Hay un chico recién. Sí. ¿Que quería Hay un entrar? chico recién dijo. No. Preguntó algo que vi recién. Que a mí también me pareció medio algo para preguntar. Que Sí. ¿cómo hago para combinar entre las celdas 5 y 6 sin que desaparezca la 4? O algo así, no sé, a ver cómo está escrito, porque ahora no me acuerdo. Por ejemplo, esta y esta sin que desaparezca la 4. Entonces tiene Claro, que dice, estar. ¿cómo podría combinar las celdas 5 y 6 sin que agarre la celda 4? Dice. Y mirá, yo quiero las 5 y las 6 combinadas, son estas dos. Entonces, y quiero que la 4 siga estando. Entonces, a las 6 la saco. Y a las 5 le pongo callSpan
2. Y ahí se va a combinar la 5 y la 6. ¿Se ve? Lo que pasa es que no se nota porque están combinadas las 3 de arriba. Sí, ¿Ves? sí, lo veo. Como se están combinadas las otras, vos al combinar estas dos, esto se achica. Pero en realidad hay 2 celdas ahí. Fíjate lo que hice, ¿ves? TD, colspan, ¿sí? 2. Se achicó porque el contenido, si yo acá, por ejemplo, pongo más contenido, ¿se ve? ¿Se entiende cómo es? Ahora vamos a hacer. Sí, profe, lo entiendo. Bien. Esto, cualquier cosa, yo lo que les recomiendo, igual van a tener una actividad para hacer, ¿sí? Hay una actividad de tablas y otra actividad que van a tener que hacer es la actividad típica, que es armarse su horario. Se van a armar el horario del instituto, el horario de cursada, ¿sí? Van a tener que armarse una tabla, que en realidad es lo que quería que hagamos, pero voy a seguir avanzando porque no nos va a dar el tiempo. Creí que iba a ser más rápido, pero bueno, no importa. Prefiero responder preguntas igual, ¿sí? Como actividad les va a llegar una actividad de tablas que van a tener que trabajar con todo esto y les va a llegar otra actividad que van a tener que armarse un horario, ¿sí? El horario del instituto. Bien, vamos ahora a qué pasa si ahora queremos hacer esto. En vez de combinar columnas para generar una única fila, vamos a combinar filas para generar una única columna. O sea, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tener la misma tabla de 9 celdas, pero ahora lo que vamos a hacer es combinar esto. ¿Sí? O sea, vamos a combinar esa fila y esa fila. ¿Sí? Y acá vamos a tener las celdas combinadas. ¿Se ve? Ahora es el proceso, es al revés, digamos. Acá combinamos 1, 2, 3 columnas para obtener una única fila. Acá vamos a combinar 1, 2, 3 filas para obtener una única columna. ¿Sí? Vamos a armar la tabla como estaba. Me copio esto. Cierro la tabla para no olvidarme. Ah, tengo THs acá. Ahora me copio esta estructura. Siempre, aunque les tome un tiempito más, acomoden el código. Siempre acomódense el código que les quede organizado. ¿Sí? Bien. Ahí tengo una nueva tabla, abajo, ¿sí? De 9 celdas. El contenido no importa. Vamos a separarla un poquito. Etiqueta ver. Ahí está. Bien. Recuerden que ahora lo que queremos hacer es combinar las 3 primeras. ¿Sí? Para combinar esas 3 tenemos que trabajar con la columna. ¿Sí? Entonces,
En el primer TD, igual que hicimos en el otro, voy a colocar atributo, ahora en vez de ser call span, es row span. ¿Sí? Y de la misma manera que en la otra, si ustedes se fijan, voy a combinar 3 filas. ¿Sí? Esta y esta. Entonces, row span 3. Pero ahora, esta que está acá y esta que está acá siguen estando. ¿Sí? ¿Cuáles son las que voy a tener que sacar? Voy a tener que sacar una de estas, una de esta, y otra de esta. ¿Sí? ¿Por qué? Primero lo vemos y después les comento. Esperen que no guardé. Siempre tienen que guardar antes de probar. ¿Ven? Ahora combiné tengo una única columna. ¿Sí? Lo que les decía, ¿por qué saqué una de esta fila y otra de esta fila? Porque cuando yo genero la combinación esta, ¿sí? Tengo, la primera celda que estaba acá es esta. Esta celda y esta celda, que es la misma fila, la primera fila, son estas dos. Esta que está acá, esta que está ahí y esta que está ahí. ¿Sí? Esta que estaba acá, que yo la borré, es esta que ocuparía el lugar acá del medio. Y estas dos que están acá son las que quedaron, esta y esta. En la tercera fila, yo borré la primera. Borré esta que estaba acá, porque ahora me viene a ocupar el lugar de la combinación. Y la segunda y la tercera son las dos que quedaron. ¿Se ve? De esa manera funciona. Repito, esto, de todas formas, ahora cuando tengan que hacer la ejercitación, todo esto que estuvimos hablando, lo van a tener que hacer. ¿Sí? Van a tener que trabajar con colores, con separación de celda, van a tener que insertar imágenes, ¿sí? Van a tener que combinar filas, van a tener que combinar columnas, ¿sí? Y la idea es que ustedes ahora, luego de hacer, igual se los voy a pasar como actividad, luego de hacer la actividad de ejercitación con tablas, lo que quiero que se hagan es el horario del instituto, ¿sí? Y seguido a esto ya vamos a hacer nuestro primer sitio web, una estructura simple, ¿sí? Donde van a trabajar con tablas. ¿Sí? Tablas, imágenes, y ya vamos a ver algunos atributos un poco más complejos. Bien, ¿preguntas hasta acá? Profe, ¿me podría mostrar dónde fue que extendió el relleno? ¿Puede ser que dijo? ¿De la Sí, celda? cómo no. Sí. Gracias. Recuerden que el relleno de la celda a eso se lo llama padding. ¿Sí? Como para que ya lo vayan teniendo. Observen que esta separación que tengo, por ejemplo, tengo un objeto. ¿Mi objeto cuál es? Esta tabla. ¿Sí? Esta tabla. Es mi elemento. Mi elemento es una tabla. Este es el borde de la tabla. Desde el borde de la tabla al borde de la ventana del navegador, desde el borde del elemento al borde de la ventana del navegador, a esa distancia se la llama margin, margen. ¿Sí? Margen superior, a este de acá arriba es margen top. Margen right, margen bottom y margen left. Luego le voy a dar un apunte de esto. Ahora, como preguntaron otra vez, para que les vaya quedando claro. ¿Sí? Si me meto dentro del elemento, ahora, este espesor que tengo acá, ¿sí? Este espesor que tengo ahí, es el borde del elemento. En este caso es el borde de la tabla. ¿Sí? Entonces, el atributo borde, si yo toco el atributo borde de la tabla, por ejemplo le pongo 10, el de abajo modifiqué. Fíjense, en este le puse borde 10. A este
al borde del elemento se lo llama justamente border, atributo border. Border top, el de arriba, border right, border bottom, el de abajo, y border left. ¿Sí? Luego, la distancia de separación que hay entre el contenido del elemento, ¿sí?, y el borde de lo que lo contiene, que en este caso es una celda, ¿sí?, a esa distancia se le llama padding, relleno. Entonces, esto que tengo acá es relleno o padding top, padding right, padding bottom y padding left. ¿Sí? ¿Cómo hago para aumentar eso? Vengo a la tabla donde lo quiero aumentar. Vamos a suponer la primera. Tenía el atributo, en este caso es cell padding. Cuando hablo de elementos en una hoja de estilo, simplemente lo llamo padding, no lo llamo cell. Acá es porque está aplicado a una tabla. Si acá aumento, pongo, supongamos 30, el doble, voy a separar el doble las celdas. ¿Sí? En realidad el contenido. Si quiero separar las celdas, es esta distancia que tengo acá, que es cell spacing. Para esta tabla, vamos a hacer lo mismo. Cell padding 30. Y para esta tabla, vamos a hacer lo mismo. Cell padding 30. ¿Se ve? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Bueno. Vamos a cortar acá, que era son y 23. Sí, vamos a terminar acá. Recuerden que esto, ahora, durante el transcurso del fin de semana, seguramente, sábado o domingo, les subo la actividad. ¿Sí? Van a ir 2 trabajos para que hagan. ¿Sí? Ya que no tuvieron actividad en algoritmos, les paso 2 actividades acá en la práctica. ¿Sí? Bien, va a ir un apunte y van a ir 2 actividades. ¿Sí? ¿Preguntas? Voy a dejar de compartir esto. Ahí está. ¿Alguna pregunta que quieran hacer con respecto a lo que vimos? Algo que no comenté, que en el trabajo también van a, o sea, de acá en más, a medida que las actividades avancen, dichas actividades contienen no solamente los contenidos que vimos en esa clase, sino que todo lo que vimos anteriormente. ¿Sí? Bien, buenísimo. Bueno, si no hay preguntas, terminamos acá. Les iba a dar algo más, pero me voy a extender mucho y prefiero que lo veamos tranquilo la clase que viene. ¿Sí? Bueno. Listo, chicos. Nos vemos. Buen fin de semana. Igualmente.